Juan capítulo 2, desde el versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo, que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Oremos. Oh Señor Padre Celestial, enséñanos tu camino y guíanos, Padre, por una senda de justicia. Instrúyenos, Señor, para seguir tus decretos, para que los guardemos hasta el final. Danos entendimiento para cumplir tu ley, Padre, y obedecerla hoy con todo nuestro corazón. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y continuamos allí en Juan 2 y 3. Pero hoy vamos a iniciar una serie de mensajes que va a estar basado en el Evangelio, no en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El capítulo 3, este hermoso capítulo, ¿verdad? Famoso capítulo que nos habla del nuevo nacimiento y nos habla de ese famoso Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en este mes de acción de gracias y dar gracias por todo lo que este capítulo nos dice. Lo primero, como vemos, este capítulo inicia con una doctrina hermosa, una doctrina por la cual tenemos que dar gracias, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y creo que es una doctrina que debemos tener muy clara. Debemos conocerla muy bien, ¿verdad? Lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Verdad? Todos somos expertos en saber si hemos nacido físicamente, ¿verdad? Pero a veces no si hemos nacido del Espíritu. Y esta interacción de Jesús con Nicodemo es simplemente maravillosa. Maravillosa. Pero leímos en el capítulo 2 porque es importante que veamos un poquito el contexto. A veces me gustaría que las Biblias no tuvieran capítulos, ni tuvieran versículos, porque nuestra tendencia es a separar, ¿verdad? Lo que dice el capítulo 3 de Juan no tiene mucho que ver con el capítulo 2, pero no es así. Todo está conectado, ¿verdad? Porque la Biblia se escribió seguido, no se escribió con los capítulos y los versículos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las deficiencias o de las desventajas de tener los capítulos. Aunque nos ayudan mucho a ir a la Biblia, tendemos a cortar el flujo del mensaje. Pero si volvemos al capítulo 2, y veremos la conexión.
nos dice en el versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Por qué creyeron? Por ver. Era una fe de vista. Era una fe visible, era una fe por lo que yo estoy viendo, no era una fe para salvación, era una fe humana. ¿Verdad? Y lo vemos en el versículo 24 cuando dice, pero Jesús, en cambio, ¿qué? No se confiaba en ellos. Jesús sabía qué es lo que estaban creyendo. Así creían que Jesús hacía los milagros, pero no creían en Él para salvación. Dice, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Verdad? Jesús conoce lo que está en el interior del hombre. Jesús sabía que todas estas personas que estaban creyendo que Él hacía los milagros, que sí estaban creyendo eso, no estaban creyendo para salvación. Y de repente nos toca en el capítulo 13 y dice, había un hombre de los fariseos, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de lo que nos acaba de decir en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Ahora viene un ejemplo de lo que nos acaba de decir el final del capítulo 2. Por eso es que nunca debemos desconectar los capítulos, ¿verdad? Jesús entonces sabía lo que había en los corazones de la gente. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo, un religioso, como veremos que se sintió atraído a Jesús, pero se sintió atraído ¿por qué? Por los milagros de Jesús. Por los milagros de Jesús. Como hoy en día muchos se sienten atraídos para las iglesias por los milagros, ¿verdad? Que a lo mejor encuentran allí. Pero Jesús conocía el corazón de Nicodemo y Jesús le habla directamente sobre lo que necesitaba. Así que vamos ahora a explorar los versículos 1 al 8 de Juan 3, ya viendo su contexto. Y en primer lugar veamos que el nuevo nacimiento es necesario. Y el nuevo nacimiento es necesario. Veamos la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Jesús nos lo aclara en este pasaje y Él enfatiza la necesidad del nuevo nacimiento una y otra vez. ¿Verdad? En el versículo 7 dice, tienen que nacer de nuevo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Vemos una necesidad, tienen. Cuando nuestro Señor dice tienen, debemos de oír lo que nos está diciendo. ¿Verdad? En el versículo 5 dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, lo que vemos es un requisito, ¿verdad? Como los que quieren entrar para este país, ¿verdad? Hay un requisito, una visa o algo por el estilo. Aquí vemos que para entrar al cielo también hay un requisito, ¿verdad? Hay que nacer, de nuevo. Jesús está aquí exponiendo en términos enfáticos la necesidad absoluta del nuevo nacimiento, ¿verdad? De nacer de nuevo. Jesús nos dice que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, alguien puede soñar con entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, a menos que nazca de nuevo. Es necesario, ¿verdad? Es necesario. Debes nacer de nuevo. Jesús subraya entonces la necesidad del nuevo nacimiento. Y se preguntamos, ¿a quién le está diciendo esto? Bueno, a Nicodemo. ¿Qué sabemos nosotros de Nicodemo? Bueno, podemos saber mucho en este capítulo. Bueno, sabemos su nombre, ¿verdad? Nicodemo. Sabemos que es un hombre de los fariseos. Y eso significa que pertenecía a una de estas ramas conservadoras
en la época de Jesús, de los más religiosos, los más serios, ¿verdad? Los más disciplinados de todos los judíos en esta generación. ¿Verdad? Nosotros cuando hablamos de fariseos, a veces esa palabra tenemos un poco de desprecio, pero en esta época, en el tiempo de Jesús, se usaba para aquellos que eran conservadores, ¿verdad? Aquellos que se aferraban fielmente y literalmente a la inspiración de las Escrituras. Eran aquellos que se aferraban a la doctrina ortodoxa, a la doctrina conservadora, ¿verdad? Los fariseos eran aquellos que defendían la resurrección, ¿verdad? Cuando los liberales lo negaban. ¿Verdad? Ellos eran fervientes en cuanto a las disciplinas espirituales, ¿verdad? Al orar, al ayunar, a leer la palabra. Ellos memorizaban enormes pasajes de las Escrituras, ¿verdad? Y se entregaban a estas disciplinas. Entonces, la palabra fariseo en los días de Jesús era una palabra que transmitía algún tipo de respeto, ¿verdad? ¡Wow! ¿Verdad? Nicodemo es un fariseo, ¿verdad? Se habría pensado en una persona que es estricta acerca de su fe. Pero también oímos que Nicodemo era un gobernante de los judíos, se sentaba en el Sanedrín, así que tenía posición. Nicodemo tenía influencia, tenía poder. Era considerado no solo como un conservador ferviente, sino alguien importante allí, que dirigía al pueblo. Por lo tanto, pertenecía a la élite, ¿verdad?, de los líderes religiosos. Y aprendemos más adelante, en este capítulo que estamos considerando, que él es un maestro de Israel. Él es un maestro de Israel. Eso significa que él es un erudito, sabe la Biblia. Así que no es alguien anti-intelectual. Él tiene muchos años de estudio, él es preciso, él es minucioso y tiene la perspicacia académica, ¿verdad? Puede debatir con otras personas. Y su nombre Nicodemo, ¿verdad? Nicodemus en inglés es un nombre griego. Así que podemos decir que aparte de su línea judía, también tenía un linaje griego o alguna herencia o apego de ambos mundos. Habría tenido mucha educación y todos los logros académicos que sus padres le dieron, ¿verdad?, provenientes de la tradición griega, así como de la religión judía. ¡Wow! ¿Eh? Hablamos de Nicodemo, alguien importante. Y este es el hombre que está parado delante del Señor Jesucristo. Y sería difícil para nosotros hoy en día encontrar un equivalente moderno de Nicodemo. Hoy en día hay muchos buenos académicos y eruditos, pero que tenga todas las características de quién era Nicodemo, está muy difícil, tanto religioso, académico y todo tipo de logros. ¿Y por qué destaco todos los logros de Nicodemo? Porque cuando vemos sus antecedentes y cuando vemos todas esas cosas, eso nos enfatiza aún más la necesidad del nuevo nacimiento. Si alguien como Nicodemo necesitaba el nuevo nacimiento y no lo tenía en este momento, ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Verdad? Si Nicodemo tenía todas estas cosas y todavía no había nacido de nuevo, Jesús le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces todos necesitamos el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces todos necesitamos el nuevo nacimiento. Y esa es la razón, ¿verdad?, sin lugar a duda, por la que su ejemplo
está siendo destacado para nosotros aquí en el capítulo 3 de Juan. Y nos dice allí que Él vino a Jesús de noche. Él vino a Jesús de noche. Ahora, hay varias interpretaciones de por qué Él vino de noche. Uno podría decir, bueno, es algo bueno, es algo considerado de Nicodemo que Él haya venido de noche, porque Jesús, Él tenía una agenda muy ocupada, estaba muy ocupado. Entonces Él esperó que Jesús se tranquilizara, estuviera tranquilo, ¿verdad?, en la noche para poder hablar con Él, ¿verdad? Sin todas las actividades, ¿verdad? Recordamos cómo termina el capítulo 2, Jesús haciendo milagros y milagros. Estaba muy ocupado. Entonces a lo mejor Nicodemo viene esperando que Jesús se tranquilice. Pero también otros dicen que puede ser que Él no quería que los demás fariseos lo vieran viniendo a Él. Tenía miedo de que lo vieran. No querían que lo relacionaran con Jesús, ¿verdad? Alguien importante de la élite, política, no quería que lo vieran con hacedor de milagros. Y a lo mejor Nicodemo no quería afectar su posición, su reputación, no quería levantar sospechas. Y es por eso que viene secretamente al Señor. Pero el texto solo nos dice que vino de noche. Si fue por algo bueno o fue por algo malo, si fue por cobardía, no sabemos. Decir algo ya sería ir más allá de lo que el texto nos está indicando. Pero la Biblia nos dice que fue de noche. Que fue de noche. Vino a Jesús de noche. Pero lo importante es que Él vino a Jesús. Y eso sí es encomiable, que Él vino a Jesús. Él no quería ser alguien que veía solamente a lo lejos. Él quería estar cerca de Jesús, ya sea que fuera por temor o ya sea que fuera por lo que sea. Él viene a Jesús. Él no se contenta con ser un mero testigo de lo que Jesús está haciendo. Él no se contenta con ser un mero espectador como el resto de los judíos, ¿verdad? Él no quiere leer sobre lo que Jesús está haciendo, Él quiere presenciarlo, y se acerca a Jesús. Y eso sí es encomiable. Eso sí es respetable. ¿Por qué? Porque hay mucha gente política en esta época, mucha gente religiosa, que solamente se sentaba y escuchaba a Jesús, ¿verdad?, su palabra, y lo observaban de lejos, pero Nicodemo viene y se acerca a Jesús. Y le dice, Rabí, ¿verdad? Le llama Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que Nicodemo está usando. Él viene a Jesús y él alaba a Jesús. Y hay cosas aquí que son imposibles pasar por alto, ¿verdad? Él viene con todo su conocimiento. ¿Y qué hace? Él elogia al Señor Jesucristo por sus enseñanzas, por sus señales. Le dice, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, ¿verdad? Nicodemo dice, Señor, yo sé que no eres un fraude. Según mi conocimiento, ¿verdad?, según todo lo que yo sé, no eres un fraude. Yo, Señor, en mi opinión experta, considero que todo lo que haces es verdadero. Eres de buena fe. Los milagros que estás haciendo son un testimonio de que vienes de Dios, que eres un maestro que viene de Dios. Y todo eso está bien, ¿verdad? Excepto que le está diciendo que solo es un maestro. Es un maestro,
y nada más. Un maestro y nada más. Rabí y maestro. ¿Verdad? Nicodemo viene a Jesús como un maestro, no como el Hijo de Dios, no como el Salvador, no como el Mesías. Y si contrastamos la postura que Nicodemo adopta con lo que vemos en otras partes de los evangelios, es muy interesante. ¿Verdad? Si comparamos cómo Nicodemo viene a Jesús y lo comparamos con los mendigos, con los ciegos, con los quebrantados que vienen al Señor Jesús y se arrodillan ante Jesús y le dicen: Señor, ten misericordia de mí, sáname, ten piedad de mí. Es muy diferente. Muy diferente. Nicodemo solo dice: eres un buen maestro y obviamente eres de Dios. Eso es muy diferente a arrojarnos a sus pies, a clamar por su misericordia, a pedir el perdón de nuestros pecados, a decir: sálvame, Señor, redímeme, líbrame del abismo de mis propias iniquidades. Y todo esto se pone en relieve ante la respuesta de Jesús, ¿verdad? Como vimos en el capítulo 2, Jesús sabe lo que está en el corazón de Nicodemo. Jesús sabe lo que está en el corazón de Nicodemo, y Jesús sabe que Nicodemo ha confundido los papeles aquí. Nicodemo, sí, él está sinceramente interesado en Cristo y por eso va a Jesús, pero ha confundido sus papeles. Y Jesús lo deja muy en claro en su respuesta, ¿verdad? Jesús no dice: oh, gracias porque tu opinión es muy importante para mí, ¿verdad? No le dice eso. Gracias por alabarme y por darme tu aprobación, ¿verdad? Jesús no le dice eso, ¿verdad? Si Jesús tan solo fuera un maestro, simplemente tratar de ganar discípulos, como muchos lo hicieron antes de él, Jesús se habría sentido halagado de tener a alguien como Nicodemo diciéndole, tales cosas, ¿verdad? ¿Quién no se sintiera halagado cuando alguien con tantos logros como Nicodemo te dice: sé que vienes de Dios? Pero Jesús no se siente halagado, ¿verdad? Jesús, él corta directamente la conversación. Él sabe cuáles son las intenciones de Nicodemo. Él ve lo que hay en el corazón del hombre y sabe sus intenciones. Y Jesús es como si le dijera: Nicodemo, te falta, Nicodemo. Tienes mucho, pero no tienes lo más esencial. Tienes mucho, Nicodemo, pero no tienes lo más importante. En verdad te digo, ¿verdad? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Yo me imagino la cara de Nicodemo. ¿De qué? ¿Qué dije? Jesús lo está cortando inmediatamente en la conversación. Está exponiéndolo. Sí, Nicodemo, yo sé que eres un erudito, pero también eres ignorante con lo que más necesitas. Ignorante de los fundamentos, Nicodemo. Y Jesús nos dice que hay dos nacimientos. Hay dos nacimientos. Y como si le dijera: mira, Nicodemo, te ha ido muy bien en el primer nacimiento. Te ha ido mejor que muchos en el primer nacimiento.
estás en una buena posición, tienes una posición honorable, naciste en una buena familia, tienes toda la posición y todo el prestigio de toda tu herencia judía y griega. Pero Nicodemo, a pesar de todas esas cosas, a pesar de todos los adornos externos de tu primer nacimiento, todavía eres corrupto en este mundo. ¿Verdad? Jesús en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. No importa los logros en este mundo. No importa los éxitos en este mundo. No importa tu posición en este mundo. No importa tu prestigio en este mundo. No importa tu dinero en este mundo. No importa tu poder en este mundo. Nicodemo. Tu nacimiento físico sí es bueno, pero todavía conservas tu naturaleza pecaminosa. Así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Nacemos en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Verdad? Y muchos tienen este primer nacimiento. Muchos nacen en un hogar bueno, en un hogar con una familia cristiana, una familia del pacto. A muchos se les da la señal y sello del pacto. A muchos se les dan todas las bendiciones de haber sido criado en un hogar cristiano. A muchos se les dan la educación cristiana, la disciplina, el amor, la adoración familiar. A muchos se les da el catecismo y muchas cosas. Muchos tenemos logros en este mundo, pero sin el nuevo nacimiento no sirve de nada. ¿Verdad? Muchos, como Nicodemo, viven con los adornos externos del pacto. Y sin embargo, aparte de la fe en Cristo, aparte del nuevo nacimiento que conduce a la fe en Cristo, continuamos en enemistad con Dios. Ahora continuamos ciegos en nuestros pecados aparte del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Jesús se dirige a Nicodemo, a este líder de la élite, a esta persona respetada religiosamente. Le dice, Nicodemo, no puedes ir al cielo. No puedes ir al cielo, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo. Nicodemo, él pudo haber dicho, Jesús, pero yo soy hijo de Abraham. Soy hijo del pacto. Tengo derecho a las promesas del pacto. Pero Jesús le dice, debes de nacer de nuevo, Nicodemo. Pero si alguno fue alguna vez hijo del pacto, fue Nicodemo. Pero Jesús le dice, debes de nacer de nuevo. ¿Verdad? Y para todos aquí es lo mismo también. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Este es el clamor que sale de los labios del Salvador. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Pero este no es el final de la historia para Nicodemo. Nicodemo, aunque al principio vino de manera tímida, él al final se convierte en un creyente al Señor. Él se convierte. ¿Verdad? Si leemos más adelante en el capítulo 7 de este evangelio, vemos que Nicodemo toma una posición pública a favor del Señor. ¿Verdad? En el versículo 50 vemos hablando a favor del Señor. Y aún más lejos, en el Evangelio de Juan, vemos a Nicodemo junto con a José de Arimatea, cómo ayudan a bajar el cuerpo del Señor crucificado y a enterrarlo.
Ellos toman, ahora ya no es escondido, sino que ahora es algo público. Toman una posición pública con Cristo en su condición. Entonces sí, Nicodemo viene finalmente al Señor Jesucristo y recibe todas las bendiciones. Pero en segundo lugar vemos que el nuevo nacimiento es sobrenatural. Primero vimos que es necesario y segundo que es sobrenatural. Ahora, muchas veces a los reformados los acusan por no creer en lo sobrenatural, por no creer en los milagros. Pero no hay milagro, no hay mayor milagro que el nuevo nacimiento. No hay mayor milagro que el nuevo nacimiento. ¿Verdad? En el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de espíritu, de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y aquí tenemos el contraste entre estos dos nacimientos. Uno es natural, uno es terrenal. ¿Verdad? Ese es el curso natural que Dios ha diseñado para que los hombres vengan a este mundo. Y el otro es sobrenatural. ¿Verdad? De hecho, la frase nacer de nuevo también se puede traducir como nacer de arriba. Nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de lo alto. Eso quiere decir que es algo que no está en control del ser humano. No está en control de nosotros. Es Dios en su soberanía que nos hace nacer de nuevo. ¿Verdad? Y nacer de nuevo no es una alteración de un estilo de vida. Nacer de nuevo no es apegarse a la iglesia visible. Nacer de nuevo no es tener un punto de vista político. Nacer de nuevo no es ir al bautismo, ¿verdad? Las aguas del bautismo no pueden limpiarnos espiritualmente. Nacer de nuevo es algo sobrenatural. Sobrenatural. ¿Verdad? Describe un cambio de corazón, un cambio de voluntad de una persona, un cambio de carácter. Es un cambio integral, es una resurrección espiritual. Está hablando de nueva creación, es nacer de nuevo, es ser hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Es completamente estar en otro mundo, es ser ciudadano de otro mundo, es algo enviado de Dios, es algo que solo Dios puede hacer. ¿Verdad? Del mismo modo que tú no puedes darte, ¿verdad?, a ti mismo existencia, tampoco puedes darte a ti mismo vida espiritual, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí. Tú no eres el autor del nuevo nacimiento, ¿verdad? Es Dios el autor del nuevo nacimiento. ¿Verdad? En el capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¡Wow! Esto es una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu, nacer de arriba. ¿Verdad? Y el uso del agua aquí es que como el agua nos limpia físicamente, así el Espíritu también nos limpia espiritualmente. Cuando habla de nacer del agua y del Espíritu se está hablando del mismo incidente, del mismo evento, dos maneras de describir la misma cosa. No es que nacemos de nuevo por el bautismo, sino que son descripciones de un evento de regeneración. Y Jesús está usando términos
que Nicodemo entiende. ¿Verdad? En Ezequiel 36, versículo 25, un pasaje que seguro Nicodemo sabía muy bien, les dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y eso es una descripción, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. Es esta purificación que el agua trae. Es también la purificación del espíritu. Es ese mismo poder que Dios usó para crear el mundo, para crear el universo. Ese es el poder que está detrás de cada nuevo nacimiento. Es ese mismo poder que se aplica a las almas de los hombres. Pero, ¿qué significa que el nuevo nacimiento es sobrenatural? Que es imposible para nosotros hacerlo. No es que yo hago algo y me hago nacer de nuevo. ¿Verdad? No hay ningún poder en mí mismo. No hay ningún poder, humanamente hablando, que pueda hacer a alguien nacer de nuevo. Es una obra de Dios. Nacer de nuevo solo puede suceder bajo el poder de Dios, obrando en el alma del pecador. Nacer de nuevo no es una decisión que yo tome, ¿verdad? No es que si hago esto o hago lo otro voy a nacer de nuevo. Es un acto del poder irresistible del Espíritu Santo dentro de las almas de los hombres. ¿Se acuerdan de Jesús en Juan 11 viniendo a la tumba de Lázaro? Lázaro por sí mismo no se podía levantar. Pero Jesús le dice: Lázaro, ven. Y fue Dios quien le dio la vida. ¿Verdad? No es algo de que, bueno, en algún momento voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No es como si prendo la luz, ¿verdad?, de una habitación y hago que las personas nazcan de nuevo, ¿verdad? No, es una obra poderosa y soberana de nuestro Dios. Y es necesario nacer de nuevo. Y en tercer lugar, vemos que el nuevo nacimiento es fructífero. El nuevo nacimiento es fructífero. En el versículo 8 dice: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso nos habla de que el nuevo nacimiento es fructífero. Fructífero. El que nace de nuevo tiene fruto espiritual. Tiene fruto espiritual. Por eso esa idea de que una persona sea nacido de nuevo, pero viva de manera carnal, eso no es una idea bíblica. La idea de un cristiano carnal es algo que es completamente contrario a la Biblia. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Aquel que nace de nuevo tiene fruto espiritual. Tiene fruto espiritual. Cuando nace un bebé, aquí físicamente, ¿qué hace? Ese bebé llora. Ese bebé se parpadea, se mueve, respira. Ese bebé come. Y ese bebé crece, ¿o no? Ese bebé crece. Y así también el que nace de nuevo. El que nace de nuevo empieza también a respirar, diferentemente. Empieza a actuar diferentemente. Empieza a comer cosas diferentemente. Empieza a alimentarse diferentemente. Va a haber signos de vida espiritual, de crecimiento espiritual, de personas que crecen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El nuevo nacimiento se revela por sus efectos, ¿verdad? Y aquí la ilustración es muy gráfica con el viento. Pero tú no puedes ver el viento, no lo ves.
Si yo hablo de un puñado de viento, ¿a qué me refiero? A nada. No significa nada. No puedes manejarlo, no puedes controlarlo. No se puede rastrear, ¿verdad? No puedes ver estas cosas, ¿pero qué? Pero puedes ver los efectos del viento. Ves cómo las ramas de los árboles se mueven. Lo sientes en tu cuerpo. Ves a lo mejor las cosas como se mueven en la calle. Escuchas el sonido del viento o lo oyes dentro de la casa. Todas estas son signos de los efectos del viento. Y el Señor está diciendo que así es con aquellos que nacen del Espíritu. La operación del Espíritu es invisible, ¿verdad? Es invisible. Si alguien, por la gracia de Dios, nace de nuevo hoy, no podemos verlo, o sea, no podemos ver esa obra, pero sí vemos sus efectos, sí vemos el fruto. ¿Verdad? La gente es pasiva, no colabora en su nuevo nacimiento, pero luego vemos sus frutos en su vida nueva, en su nuevo comportamiento, en sus nuevas reacciones, en sus nuevas actitudes. Vemos los efectos de la operación del Espíritu, los frutos que salen de ella. Podemos ver que hay vida en esa persona por los signos que muestra. ¿Y cuáles son estos signos? ¿Cuáles son estos frutos? Bueno, Juan en su primera carta, en primera de Juan, él nos muestra de manera clara cuáles son los frutos del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Una persona que nace de nuevo, ¿qué sucede? Cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, tiene fe para salvación, ve su propia bancarrota espiritual, se aferra a Cristo para su salvación, se humilla y le duele su pecado, está en guerra con el diablo, está en guerra con el pecado, amará a la iglesia, amará a sus hermanos, buscará vencer al mundo, ama a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Todo eso está en primera de Juan. Obedece y camina en obediencia para la gloria de Dios, ¿verdad? Y madura de manera espiritual. Crece espiritualmente. Así que, ¿verdad? La idea de nacer de nuevo sin un cambio real es imposible para la Biblia. ¿Verdad? Es imposible para la Biblia, porque el nuevo nacimiento es fructífero. Y eso es lo que Jesús destaca en este texto, ¿verdad? Pero no solamente de manera externa, sino también de manera interna, ¿verdad? Nuestros deseos cambian, nuestras prioridades, lo que amamos, lo que deseamos, en qué nos deleitamos, ¿verdad? Tomamos en serio la santidad y todas las cosas de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento también es fructífero. Y eso nos lleva a nuestra conclusión, ¿verdad? ¿Cuál fue la conclusión para Nicodemo? ¿Verdad? Jesús estaba dejando a Nicodemo con una pregunta. ¿Verdad? Estaba preguntando, Nicodemo, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y esa es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros también esta mañana, ¿verdad? ¿Has nacido de nuevo? ¿Verdad? No basta con solo cambiar un estilo de vida como Nicodemo, sino que dependemos de manera desesperada del Señor. Dependemos de manera desesperada del Señor. ¿Verdad? Si has confiado en el Señor Jesucristo para tu salvación, si te has arrepentido de tus pecados, si confías solo en Él, si lo buscas ardientemente, si deseas obedecerlo, deseas agradarle, ¿verdad? Si no descuidas las ordenanzas,
Y si hay un fruto genuino, entonces puedes estar seguro que has nacido de nuevo, ¿verdad? Pero si no estás seguro si has nacido de nuevo, ahora mi consejo es que vayas para Primera de Juan y lo leas y te examines con Primera de Juan y no descanses en oración hasta que este asunto se resuelva entre tú y Dios. Porque el que no nace de nuevo, ¿qué? No entrará en el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Que Dios conceda que Él obre por el Espíritu Santo en las almas de aquellos que están aquí para su propia gloria. Amén.